Bien, continuando con el tema circuitos RC y RL de primer orden, se dice que son circuitos de primer orden puesto que cualquiera de sus variables circuitales en estos circuitos se rigen con una ecuación diferencial de primer orden. En el video anterior ya habíamos tratado sobre los circuitos capacitivos, ahora voy a tratar sobre los circuitos inductivos, es decir, en estos circuitos solamente va a haber bobinas, indistintamente yo lo llamo de inductancias, bobinas, fuentes de corriente y interruptores. Bien, entonces para ello muy rápidamente a un recuento teórico muy rápido. Aquí tenemos una bobina y si es que por aquí pasa una corriente llamado IL, hay una caída de tensión BL. Esta caída de tensión BL es el valor de la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ahora, si yo quiero despejar la corriente, ¿no?, puesto que está dentro de una derivada, esto sería la integral. La integral de BL diferencial de tiempo más, acá le voy a agregar una corriente a la cual yo llamo I T sub 0. Vamos a ver de qué se trata esta corriente y de dónde a dónde se integra. Primeramente, la bobina tiene la característica que puede almacenar corriente, almacena energía, en el fondo almacena corriente, ¿no? Entonces, esta es la corriente que se almacena en la bobina. Entonces, a esto se le llama la condición inicial o también corriente inicial, ¿no?, corriente almacenada. Ahora, ¿de dónde a dónde se integra? Desde T sub 0 hasta T. Entonces, esta corriente de acá, yo la podría colocar así, en esta dirección y en T sub 0. Ahora, veamos qué cosa es T sub 0. Ya sabemos que esto es la corriente almacenada, pero ¿qué cosa es T sub 0? Aquí he hecho un recuento de algunas cosas que nos van a servir. Esto es lo que acabamos de observar y ahora vamos a hablar del inductor con sus condiciones iniciales, ¿no? Observen que esto es un inductor que aquí tiene una corriente inicial y en un tiempo T sub 0 este inductor lo puedo representar por un circuito abierto, ¿no?, en paralelo con una fuente de corriente cuyo valor es esta, la corriente en un tiempo T sub 0. Ahora, T sub 0 es cuando se produce un cambio repentino, un cambio abrupto en el circuito. Cuando se produce eso, por ejemplo, cuando se cierra o se abre un interruptor en tiempo igual T sub 0. Entonces, ¿qué puedo decir yo de esta corriente? Es que aquí esta corriente es la corriente que se almacenó en la bobina hasta el momento que se produjo el cambio repentino. Bien, ahora, con respecto a eso también es importante anotar que, por ejemplo, si acá tenemos el eje del tiempo y aquí es donde se produjo el cambio repentino en T sub 0, un instante antes, T sub 0 menos, y un instante después, T sub 0 más, a lo largo de todo este tiempo de aquí, la corriente en la bobina, la corriente almacenada en la bobina se mantiene igual. T sub 0 en T0 menos es igual a IL T sub 0 más. Un instante antes, un instante después, y también esto es IL en T sub 0. ¿Bien? Claro, porque pasa por acá, ¿no? En el momento que se produce el cambio es, en este caso, del switch. Bien, esto es lo que vamos a usar a lo largo de todos los problemas que veamos en este tema y en los que vienen, ¿no?, tal como lo hemos visto en los circuitos capacitivos, ¿no? Ahora, es importante anotar aquí también que esto se mantiene solo para el tipo de problemas que vamos a trabajar, puesto que esto no se mantiene si es que usamos fuentes tipo escalón, tipo impulso. ¿Ya? Si usamos fuentes tipo impulso, la fuente de impulso golpea, imaginemos que va a golpear en T sub 0, o que se acciona en T sub 0. Entonces esta fuente de acá tiene la particularidad que sí puede hacer que la condición inicial o la corriente inicial que tiene la bobina cambie.
por ejemplo, si es que la corriente inicial en la bobina hasta antes del cambio era esta era su corriente, y L en T sub 0 menos, cuando se produce esto en cuando se produce la acción, o cuando golpea esta fuente de impulso, acá en T sub 0 más puede cambiar, puede cambiar, y L en T sub 0 más puede hacer ese cambio, ¿no? Esto de acá no lo vamos a tratar. Ahora, este T sub 0 de acá, para nosotros en los problemas que vamos a ver, es simplemente T igual 0 segundos, ¿no? En T igual 0. Si ustedes quieren, pueden dejarme abajo en los comentarios para, si están interesados, ¿no?, que yo haga este tipo de problemas, ¿no?, que son bien interesantes. Ahora, dicho esto, aquí yo les menciono lo más importante que vamos a usar en este video, ¿no?, para la solución de problemas en este video, es esto de acá, ¿no?, esto de acá, y algunos resultados útiles con estos circuitos. Noten que son resistivos, ¿no?, y estos resultados los voy a poder usar en el video, en este video, ¿no?, conforme vayamos avanzando. Hay que recordar también que, por ejemplo, si yo tengo dos inductancias en serie, la inductancia equivalente es L1 más L2, ¿no?, tan similar a como si yo tuviera dos resistencias en serie. Entonces, si hacemos una analogía con resistencias, ¿no?, estos serían, ¿no?, inductancias en serie con resistencias en serie. Asimismo, si yo tengo inductancias en paralelo, la inductancia equivalente sería 1 sobre L1 a la menos 1 más L2 a la menos 1, o lo que es lo mismo, L1 L2 sobre L1 más L2. Y si hacemos una analogía a través de resistencias, sería esto. Entonces, basándome en esta analogía, o en estas analogías con resistencias, es que yo he trabajado estos circuitos y he sacado estos resultados interesantes, que los voy a usar en los problemas que vienen. Ahora, dentro de un momento voy a demostrarles esto, ya con resistencias. Asimismo, otra cosa que nos va a servir mucho es la fórmula de Carson, ¿no?, en la cual yo puedo hallar cualquiera de estas corrientes, ¿no?, en este tipo de disposición circuital donde tengo varias inductancias en paralelo. Entonces puedo hallar cualquiera de estas corrientes sabiendo esta corriente de acá, y también sabiendo las corrientes iniciales, ¿no?, las corrientes que se han almacenado hasta el tiempo T sub 0, ¿no?, que es donde se produce el cambio. Ahora, por ejemplo, la corriente en la inductancia enésima es su corriente almacenada más la inductancia total en paralelo sobre la inductancia sobre la inductancia que estamos analizando, ¿no? Todo esto por I de T, que yo le llamo corriente principal, ¿no?, que es la que entra a este nodo, menos I en T sub 0. Esta I de T sub 0 es la suma de las corrientes, la suma algebraica de las corrientes, ¿no?, que pasan o que se han almacenado en cada inductancia. Ahora, yo le llamo fórmula de Carson porque esto de aquí, esa fórmula la van a encontrar en el libro de Carson, ¿no?, y la van a encontrar en la página, en la página 211, ¿no?, aquí está, capítulo 5. ¿No? Esto es bien útil, bien útil, es esta fórmula, ¿no? Bien, ahí está cómo demostrarlo. Yo simplemente la voy a usar. Bien, asimismo también es necesario comentarles que los circuitos, o varios de los circuitos que van a ver a continuación, yo ya los he simulado y he hecho un video sobre eso. Abajo en la descripción de este video les dejo el link para que vean cómo se puede simular en el LTSpice. Vamos ahora entonces a ver cómo obtengo estos resultados, que posteriormente los voy a aplicar en los ejemplos que vamos a ver. Bien.
Bien, entonces vamos a hacer un previo para demostrar alguna de esas relaciones que hemos visto en nuestra teoría básica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos resistencias y una fuente de corriente y quiero saber esta corriente de acá. Muy rápidamente vamos a hacer acá una transformación de fuente y me quedaría algo así. Acá sería B1, I1R1 y por acá estaría R2. Por acá quiero hallar el IX. Esto viene así, ya hice la transformación de fuente, ¿no? En este caso de corriente a tensión. Entonces esto de acá lo calculo así, ¿no? Sería más I1 R1 más menos R1 IX más menos R2 IX igual a 0. Despejamos IX, ¿no? Y tenemos R1 más R2 R1 IX, perdón, R1 y 1. Bien, hemos llegado a esta relación básica. Ahora, podemos verlo también de una manera un poco más sencilla. Fíjense de que I1, ¿no?, sigue en la misma dirección que IX, ¿no? La misma dirección que la variable pedida, que IX. Por lo tanto, si sigue en la misma dirección, yo pongo acá automáticamente más I1, ¿no? Positivo este y positivo este. Están en la misma dirección y lo multiplico por R1. ¿No? Pongamos otro, ¿no? Pongamos ahora sí I1, R1, R2 y por acá IX. De igual forma, aquí planteamos una transformación de fuente, ¿no?, de corriente a tensión. Entonces tendríamos acá R1, aquí la cabeza de la flecha, la punta de la flecha positivo más menos I1 R1 R2 y por acá IX. Y planteamos tan igual que aquí una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? En este caso sería, vamos a hacer esto, menos I1 R1 menos R1 IX menos R2 IX igual a 0. Despejamos la variable que queremos, que es el IX, no, sería menos I1 R1 R1 más R2. O visto de otra forma también, miren cómo la variable pedida está en contra de la fuente de corriente, en contra de la dirección de la corriente en la fuente, ¿no? Y X viene así y 1 viene así, o sea, vienen en direcciones contrarias. Por eso de aquí puedo sacar el menos, ¿no? Acá venían en la misma dirección, acá venía el más. Entonces, con esa forma, con esa idea, nos vamos a ver el resto de circuitos muy rápidos. Esto de acá también lo pude haber hecho con un divisor de corriente, ¿no? Pero el divisor de corriente ya no se va a aplicar o ya no se va a poder aplicar tan fácilmente cuando veamos algo así. Por ejemplo, este circuito de aquí. Supongamos que tenemos aquí I1, acá R1, R2 y aquí I2. Y supongamos que estamos queriendo hallar esta corriente de aquí. Y X, la que pasa por acá. No, acá puedo plantear una transformación de fuente de corriente a tensión. Aquí también planteamos una transformación de fuente de corriente a tensión. Y acá tendríamos algo así, ¿no? En esta parte sería R1, cabeza de la flecha positivo. Acá sería I1, R1. Por acá R2, cabeza de la flecha positivo más menos I2, R2 y por acá, ¿no? Por acá se mueve IX. Entonces vamos a plantear una ley de voltaje de Kirchhoff como lo hemos venido haciendo antes. Entonces aquí sería, por ejemplo, I1 R1
menos R1 y X menos R2 y X más I2 R2 igual a 0. Despejamos la variable que queremos y X sería I1 R1, no, sí, I1 R1 más I2 R2 R1 más R2, ¿no? La corriente que pasa por aquí. Ahora, noten ustedes que tal como hemos visto de una forma práctica aquí, por ejemplo, esta corriente incógnita es positiva, ¿no? Es positiva acá, ¿no? Dado que tengo la misma dirección I1 e IX, ¿no? Aquí es negativa, dado que uno va hacia acá, ¿no? En dirección horaria y la otra antihoraria, ¿no? Negativo. Noten como acá IX tiene la misma dirección de I1 y llega y I2 tiene la misma dirección que IX, entonces miren cómo va positivo, positivo, multiplicado por su respectiva resistencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, si acá yo hago un cambio donde acá yo coloque I1 R1, acá R2, por ejemplo I2 cambia así y X lo ponemos en esta dirección, ¿no? Intuimos de acuerdo a lo que hemos visto que aquí va a ser menos, ¿no? Dado que Ix, que es la variable pedida con respecto a esta corriente de esta fuente, están en direcciones opuestas, ¿no? Entonces acá sería menos y vamos a demostrar. Igual aquí vamos a hacer una transformación de fuente, aquí también hacemos una transformación de fuente, acá tendríamos R1 más menos I1 R1, acá tendríamos R2, acá sería más menos I2 R2 y por acá estaría nuestro IX, ¿no? Entonces planteamos una ley de voltaje de Kirchhoff, acá sería I1 R1 más, más menos R1 IX menos R2 IX menos I2 R2 igual a 0, despejamos IX y observen I1 R1 positivo menos I2 R2 negativo sobre R1 más R2, ¿no? Entonces fíjense cómo aquí I1 o IX tiene la misma dirección que I1, ¿no? Entonces positivo, pero fíjense cómo la incógnita tiene tiene dirección contraria que la corriente de esta fuente, entonces acá sería menos I2. Ahora supongamos que otro ejemplo muy rápido, supongamos que ahora tenemos esto así, I1 R1 R2 y 2 y por acá viene IX en esta dirección. Entonces podríamos ya intuir que como I1 está en contra de la dirección de IX, ¿no? Entonces sería menos I1 por R1 en el numerador, y acá miren como IX también está en contra de I2, entonces sería menos I2 por R2 sobre R1 más R2. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Con nuestra regla práctica sería algo así. Esto está en contra de la variable pedida, sería menos I1 por R1. Esto está en contra de la variable pedida, menos I2 por R2 sobre R1 más R2. ¿Cómo lo demostramos? Hacemos una transformación de fuente muy rápidamente. De aquí, fuente de corriente a fuente de tensión, cabeza flecha hacia abajo, más menos I1 R1. Y acá R2, cabeza flecha arriba, más menos I2 R2 y X. Planteamos una ley de voltaje de Kirchhoff y acá tendríamos menos I1 R1 menos IX R1 menos IX R2 menos I2 R2 igual a 0. Despejamos IX,
Abajo tendríamos R1 más R2 y arriba menos I1 R1 menos I2 R2. Listo, ya lo habíamos obtenido de acuerdo a nuestra regla práctica. Por ejemplo, en este sexto circuito se me ocurre poner por ejemplo esto volteado hacia acá. Esto es algo que nos va a servir bastante en los circuitos que a continuación vamos a ver. Por eso es que estamos haciendo este previo, ¿no? Y por ejemplo IX en esta dirección. Bien, de acuerdo a lo que hemos visto, fíjense cómo la variable PI está en contra de la dirección de esta corriente, entonces ahí sería menos I1 R1, y acá fíjense cómo la variable PI está a favor de esta de la dirección de esta fuente de corriente, entonces sería más I2 R2, y aquí abajo R1 más R2. ¿No? Acá pueden haber más fuentes de corriente en paralelo, pueden haber aquí también más fuentes de corriente en paralelo, más resistencias aquí en paralelo, pero yo quiero esta corriente de acá entre este y este nodo, ¿no? Todo lo demás lo podemos reducir a este circuito, ¿no? Ahora, si ustedes quieren demostrarlo, nuevamente acá si hacemos la transformación de fuentes aquí, este sería R1, cabeza de flecha positivo, I1 R1, R2, cabeza de flecha positivo, más menos I2 R2, por aquí X, y aquí sería menos I1 R1, menos R1 IX, menos R2 IX, más I2 R2 igual a 0. Despejamos IX y nos va a salir lo mismo. Menos I1 R1 más I2 R2 sobre R1 más R2. Bien, si esta corriente va del lado contrario, acá simplemente le agregamos un menos, ¿bien? Pero intentemos llevarlo hacia esa forma. Con esto entonces es como yo he podido obtener estos resultados útiles que nos van a servir a continuación. Bien, vamos a comenzar entonces con este tipo de circuitos. Nos piden hallar esta corriente IX para T mayores que 0. Noten que aquí en este circuito hay dos inductores, ¿no? En este inductor hay una corriente almacenada de 10 amperios en esta dirección, y acá, como no me dicen nada, puedo asumir que es 0. Noten que aquí hay un interruptor, ¿no?, que ha permanecido cerrado, entonces esta corriente de acá que está almacenando este inductor permanece dando vueltas por acá y no pasa por aquí, ¿no? Ya a la hora que se abre ya comienza esta corriente a pasar por aquí y se produce lo que se llama la redistribución de carga, en este caso redistribución de corriente, ¿no? Dado que acá no hay, en un primer momento acá no hay corriente. Bien, veamos entonces, hay dos formas de solucionar este problema. La primera forma sería usando análogos resistivos. Bien, resistivos más la superposición. Esto de los análogos resistivos ustedes lo pueden encontrar, lo detallan muy bien en este libro que yo siempre recomiendo, que es el Ronald Scott Linear Circuits, la parte 1. Se van ustedes a la página 335 y usan acá, fíjense cómo una inductancia la trabajan como si fuese resistencia, ¿no? Usan acá dicen análogo resistivo, ¿no? Análogo resistivo. Bien, acá pueden encontrar ese tipo de circuitos, y también donde pueden encontrar ese tipo de circuitos solamente inductivos o solamente capacitivos es en este libro de acá, la cuarta edición de David Johnson, ¿no? Si ustedes se van a la página 209 van a ver los circuitos singulares, ¿no?, tanto solamente capacitivos como puramente inductivos, ¿no?, como este de acá. Bien, pueden revisar ese material que está muy bueno. Entonces, para este caso, en los análogos resistivos, lo que se tiene es que
una inductancia yo la puedo representar o puedo hacer analogía como una resistencia de valor L. No, para este caso, no, para tiempo mayor que 0, voy a usar solamente, cuando ya se abrió el switch, voy a trabajar con solo esta inductancia, ¿no? Y veo qué corriente pasa por acá, ¿no? Bien, recuerden que una inductancia yo la puedo representar, ¿no? Para tiempo igual t0, ¿no? Asumiendo que en t sub 0 es cuando se produce un cambio brusco de abertura o de abertura de switch o cerradura de switch, se representa una inductancia como una fuente de corriente, ¿no? Y esta fuente de corriente, perdón, es la corriente que, o el valor de la fuente de corriente, ¿no? Es la que se ha almacenado en esta inductancia, ¿no? Pero ojo, esto de acá es cuando se produce el cambio brusco, ¿no? En ese instante, cuando se produce el cambio brusco, es decir, abrir o cerrar el switch. Pero para un tiempo mayor que 0, yo aquí lo puedo representar efectivamente como su fuente de corriente, respetando la dirección de la corriente, ¿no? En paralelo con la resistencia, ¿no? Ya que estoy usando el análogo resistivo, en este caso resistencia de 2, ¿no? Y acá pondría con su análogo resistivo 3 y hallaría esta corriente de aquí. Entonces esta IX de aquí, si usamos la reglita práctica que habíamos utilizado acá, usamos este de acá, no se cumple este. Entonces IX sería 10 por 2 sobre 10 por 2 sobre 5. 2 más 3, 5. Sería 4 amperios. Esto estamos trabajando con L1. Ahora trabajemos con L2. Con L2, esta fuente de corriente la abrimos y trabajamos con la corriente, ¿no? Que está almacenando esta inductancia, ¿no? Trabajándolo como su análogo resistivo. Acá está 2, acá está 3 y en paralelo va a venir una fuente de corriente con el valor de la corriente que ha almacenado esta inductancia antes de que se produzca el cambio en el interruptor. Pero como no hay corriente, solo me quedaría un circuito así y este sería el IX. En este caso el IX2, este sería el IX1. Como no hay fuente de corriente, no hay energía, esto sería 0. Por lo tanto, por superposición, IX sería igual a IX1 más IX2. IX1 es 4, IX2 es 0, entonces sería 4 amperios, ¿no? Bien, eso sería la forma 1 de cómo trabajar con este tipo de circuitos, o simplemente usamos los resultados útiles, ¿no? Otra forma, usando los resultados útiles, que esto es más o menos como si fuese el dual del teorema de Millman, ¿no? Pasamos a representar todo este circuito para t mayores que 0, ¿no? Una vez que ya se abrió el switch, y nos quedaría algo así. 10 en paralelo con, tal como su análogo resistivo, acá la inductancia de 2 henrios, ¿no? Y por acá la inductancia de 3 henrios, y por acá vendría IX. Y usando el análogo resistivo, esto es como si fuesen inductancias, ¿no? Como si fuesen inductancias, IX sería, fíjense como IX está en la misma dirección que la corriente de esta fuente, sería positivo 10 por 2 sobre la suma de estas dos. 20 más 5, 4 amperios. Listo. Noten ustedes cómo entonces, usando esta relación de acá, o estas formas de aquí, que las hemos obtenido hace un momento, ¿no? Con resistencias, que da lo mismo con una inductancia, siempre y cuando tengamos claro el concepto de análogo resistivo, no sale mucho más rápido que usando el propio análisis resistivo más la superposición, ¿no? Tal como lo sugiere en el libro de Scott, ¿no? En el libro de Scott sugieren que se debe de usar
la superposición. Acá ha sido mucho más rápido, ¿no? Esto es para, obviamente, t mayores que 0. Bien, vámonos entonces al segundo problema. Bien, vamos con este problema. Nos piden hallar la corriente Ix para t mayores que 0. Noten que aquí hay dos inductores, como en el problema anterior. Este inductor almacena una corriente de 10 amperios y este inductor almacena una corriente de 4 amperios. Nos piden esta corriente después que se haya abierto este interruptor, ¿no? Entonces, antes de que se abriera, este es un cable y esta corriente ha estado viniendo por acá y esta corriente también ha estado viniendo por acá. Bien, entonces vamos a la solución. Acá no vamos a plantear ya de nuevo, como lo hicimos en el problema anterior, los análogos resistivos, sino vamos a usar los resultados útiles, ¿no?, que habíamos obtenido. Entonces vamos a usar el modelo de este inductor para t mayores que 0. Igual aquí nos quedaría algo así, 10 apuntando hacia arriba, en paralelo con L1 igual a 2 henrios, ¿no? Por acá tendríamos L2 igual a 3 henrios y por acá hacia arriba tendríamos 4 amperios. De aquí para acá, por aquí ya estaba el switch, ahora ya no, porque ya es t mayores que 0, por acá está el Ix. Bien, esto entonces es el modelo para t mayores que 0. De acuerdo a los resultados útiles, sería básicamente los dos apuntando hacia arriba, esto de acá, ¿no? Obviamente viendo las resistencias como inductancias, ¿no? Noten que es muy simple. Ix sería, miren cómo esta corriente de esta fuente va en la misma dirección que Ix, entonces sería positivo 10 por 2. Miren cómo la corriente de esta fuente está en contra de la variable Ix, por lo tanto sería menos 4 por este de acá, 3 sobre la suma de ambas. Acá sería 20 menos 12, 8 quintos. Acá 8 quintos sería todo. Muy rápido. En lugar de aplicar superposición, si hubiésemos aplicado superposición, hubiésemos, por ejemplo, hubiésemos trabajado con esta primera inductancia, trabajaríamos con el circuito así y ahí haríamos el Ix1. Ahora, cuando trabajamos con esta otra inductancia, nos quedaría este circuito de acá. Abrimos esta fuente y trabajamos con esta otra acá, que es propia de la inductancia 2. Hallamos el Ix, en este caso Ix2. Ambos resultados los sumamos y obtenemos esto de aquí. Observen cómo se ha procedido aquí. Observen cómo es más rápido. Y otra cosa, el cálculo ha sido básicamente basándonos en esto de acá. Un último comentario es que observen el fenómeno de la redistribución de carga una vez que se ha abierto este switch. Miren como acá antes había 10 amperios y aquí había 4 amperios, ¿no? Entonces cuando se abrió el switch, parte de la corriente de acá se ha mandado para acá y la corriente almacenada de acá también se ha mandado hacia el otro lado, y después de su equilibrio ha llegado a 8 quintos, ¿no? Más o menos 1 punto algo de corriente, ¿no? Que ahora, después de que se abre el switch, está circulando por acá. No está circulando por acá. Sí, eso es el fenómeno de la redistribución de carga, ¿no? En este caso redistribución de corriente. Bien, vamos con otro problema. Bien, vamos a continuar con este problema. Nos piden hallar la corriente Ix, la corriente IL1 y la corriente IL2. Acá noten que nos dan esta dirección de corrientes, no para tiempos mayores que 0, es cuando se abre el switch, ¿no? Bien, noten que esta inductancia L1 tiene una corriente, ¿no?, almacenada de 2 amperios. La inductancia L2 tiene una corriente almacenada de 1 amperio, y acá, como no me dicen nada para la inductancia 3, entonces yo puedo asumir que su corriente almacenada es 0. Bien, veamos entonces.
lo primero que yo debo de hacer para este tipo de problemas es reducir hasta llevarlo a algo que yo ya conozco, a esquemas así de dos inductancias, ¿no? Acá tengo para cuando abro, cuando se abre el switch, ¿no? Tiempo mayores que 0, cuando se abre el switch, yo puedo aquí trabajar con este par de inductancias, hallando una inductancia equivalente, ¿no? Que es el paralelo. Sería 2 por 3, 6, 6 quintos de inductancia, 6 quintos Henry, y aquí esta corriente apunta hacia arriba, su corriente almacenada apunta hacia arriba, esta apunta hacia arriba, acá sería 3 amperios hacia arriba. Listo. Quedaría esto así, ¿no? Esto, perdón, todavía no. Tiempo igual a 0. Por acá el L3. Ya, ahora para tiempo mayor que 0, esto yo ya lo puedo llevar al modelo que ya conocemos. En paralelo con 6 quintos. Por acá no hay que olvidar que por acá ha pasado el IX. Y acá el L3 que es 4. Y este es el IX. Bien, de acuerdo a esto, este IX de aquí sería la corriente de la fuente tiene la misma dirección que la variable IX, por lo tanto sería positivo 3 por 6 quintos sobre 6 quintos más 4. Bien, IX, si ustedes hacen la cuenta, a mí me sale 9 sobre 13. 9 sobre 13. A ver, solamente vamos a recopilar el cálculo. 3 por 6 entre 5 sobre 6 entre 5 más 4. 9 entre 13. 9 treceavos. Bien, ya lo tenemos. 9 sobre 13. Y con ello yo ya sé qué corriente viene por acá. Yo ya sé qué corriente viene por acá. Ahora vamos a regresar a este circuito de acá, si ya sabemos la corriente X, para poder hallar las corrientes IL1 y L2. Entonces regresando, por aquí tenemos 2 henrios, por aquí 2 amperios, así está IL1 en esta dirección, por aquí está 1 amperio, por acá está 3 henrios, en esta dirección está IL2. Yo ya sé qué corriente viene por acá, que es esta corriente, ¿no? Noten que viene así la corriente. Entonces, si yo quiero estas corrientes de acá, sabiendo esta corriente de acá que sale del nodo, puedo aplicar la fórmula de Carson. Pero vamos a ver si es que coincide exactamente en su forma, ¿no? Acá vemos que hay una corriente que entra hacia los nodos donde están las inductancias en paralelo, y de ahí todas las corrientes salen, ¿no? Entonces, la corriente en la enésima inductancia es la corriente almacenada en la enésima inductancia, ¿no? Entre todas las que pueden haber acá, ¿no? La enésima inductancia, más sobre la inductancia total en paralelo sobre la inductancia enésima, que es donde quiero hallar su corriente. Todo esto por IT. IT es la corriente que está entrando por acá, menos IT sub 0. IT sub 0 es la sumatoria de todas las corrientes, ¿no? Almacenadas en sus respectivas inductancias. Ojo que observen, yo estoy sumando todas estas corrientes almacenadas, asumiendo que esta corriente entra y todas salen. Entonces tengo que ver si es que puedo aplicar directamente esta fórmula en este circuito. Noten que la IX viene por acá, ¿no? La IX viene por acá, ¿no? Viene hacia abajo. Entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Yo podría colocar esto así. Vamos a
vamos a hacer que entre al nodo y lo sustituimos, ¿no? Por teorema de sustitución, esta corriente, ¿no?, que viene así, yo la estoy poniendo la fuente hacia arriba porque ya sé la corriente, sería menos 9 sobre 13. Bien, ahora esta corriente entra al nodo. Noten como las corrientes que yo quiero hallar están también entrando al nodo, pero en la fórmula de Carson es entra esta fuente, esta corriente principal y todas salen. Entonces yo puedo trabajar con esto así, con esta IL1 con IL1' y acá con un IL2', tal que esta corriente principal entra hacia el nodo y las otras salen, y ya tengo la forma de Carson, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicarla y la corriente en la enésima inductancia, por ejemplo IL1', así sería su corriente almacenada, ¿no? Si este entra, esta es positiva, si es que este sale, pero noten cómo este 2 amperios está entrando hacia el nodo, ¿no? Está en contra de la corriente principal, entonces acá sería menos 2, ¿no?, más, ¿no?, el L en paralelo, o sea, todas las inductancias en paralelo, que en este caso sería 2 por 3, 6 quintos, sobre el valor de la inductancia que estoy analizando, que en este caso es 2, por el valor de la corriente principal que está entrando al nodo, que en este caso esta es la que entra, menos 9 sobre 13, ¿no?, menos esta corriente de acá, que es la sumatoria de corrientes, ¿no?, almacenadas, ¿no? Noten que la corriente principal entra y las corrientes almacenadas salen del nodo, pero acá la corriente principal entra y estas corrientes almacenadas, ¿no?, en sus respectivas inductancias también están entrando, por lo tanto están en contra de lo que muestra la fórmula de Carson. Por lo tanto esto sería menos 2 para este caso y acá menos 1 para esta de acá. Si ustedes sacan todo esto de acá, sería menos 8/13 amperes. Ahora vamos a hallar esta IL2'. Aplicamos la forma de Carson en la enésima, la corriente almacenada en la enésima inductancia, que es esta de acá. La corriente almacenada, como está en contra, ¿no?, de la corriente de acá, de la corriente de la fuente principal, ¿no?, ambas se están encontrando, ¿no?, a diferencia de acá, que acá esta entra y esta sale, entonces esto sería igual también menos 1, más igual el L en paralelo, o sea, la inductancia total en paralelo es la misma de acá, 6 quintos, sobre la inductancia enésima que estamos analizando, que acá es 3, por esto de acá no va a cambiar, ¿no?, por la corriente principal, que en este caso es menos 9/13, menos la suma de las corrientes almacenadas, ¿no? Noten cómo estas corrientes almacenadas entran al nodo, ¿no?, y la corriente principal está también entrando al nodo, a diferencia de la fórmula de Carson, que la corriente principal entra y las corrientes almacenadas salen. Entonces acá nuevamente menos 2 menos 1, ¿no?, que básicamente esto es lo mismo que esto. Lo único que se diferencia es esta forma de acá, de esta de acá, es en su corriente inicial y en la inductancia que se está analizando. Si ustedes trabajan con esta expresión, a mí me sale menos 1 sobre 13 amperios. Bien, pero noten que estamos hallando el IL1' y el IL2'. Pudieron haber, lo que se debe de hallar es el IL1 y el IL2, que es lo contrario. Entonces IL1 es menos IL1', por lo tanto el IL1 es menos esto, 8/13 amperes. Igual acá, IL2 es menos IL2', porque yo quiero esta de acá, no esta, sino esta. Estas de azul es lo que yo he colocado para darle la forma de de la fórmula de Carson, ¿no? Entonces IL2 sería menos esto, 1/13 amperes.
Bien, entonces esa sería la forma de hacer. Noten que la fórmula de Carson nos está ayudando mucho en estos cálculos. Es cuestión de adaptarse y de adaptar este contexto de acá, ¿no?, a este contexto de acá, ¿no?, tal como lo hemos hecho ahora. Bien, vamos a otro problema. Bien, continuando, nos piden hallar la corriente IX, la corriente IL1, la corriente IL2, la corriente IL3 y la corriente IL4 para tiempos mayores que 0, ¿no? Cuando se abre este switch. Noten que aquí tanto la inductancia 1, 2, 3 y 4, las 4 inductancias tienen almacenada sus corrientes respectivas. Bien, entonces comenzamos. Podemos aquí, por ejemplo, como tengo para tiempos mayores que 0, ¿no?, ya directamente, noten que acá tengo dos inductancias en paralelo, ¿no? Puedo sacar una inductancia en una inductancia equivalente, y por acá también una inductancia equivalente con su respectiva corriente equivalente, para llegar a un circuito más conocido, ¿no?, que nosotros ya sabemos trabajar, como algo así. Vamos a llevar entonces este circuito a algo más conocido, ¿no?, haciendo sus respectivas reducciones. Bien, por ejemplo acá estas dos inductancias en paralelo sería 2 por 3, 6, entre 5, 6 quintos, y acá ponemos en paralelo con esta corriente, ¿no? 4 más 6, 10, apuntando hacia abajo la corriente. Bien, como ya se abrió el switch, entonces por aquí está el IX. Vamos con esta otra inductancia equivalente de acá, sería 4 por 5, 20, entre 4 más 5, 9, sería 20 novenos. Y acá en paralelo con la corriente resultante de estas dos, ¿no? Acá sería 5 hacia arriba, 2 hacia abajo, sería 3 hacia arriba. Bien, entonces ya tenemos algo más conocido, ya que podemos trabajar directamente con nuestros resultados útiles, ¿no? Miren cómo esta fuente de corriente apunta hacia abajo y esta fuente de corriente apunta hacia arriba. Fuente de corriente hacia abajo, fuente de corriente hacia arriba, usamos esto de acá, ¿no? O más rápidamente también con lo que hemos aprendido de ahí mismo, esta IX está en contra de la dirección de esta corriente de acá, ¿no? Fíjense, esta corriente sale y esta corriente sale, entonces acá sería negativo 10, menos 10 por 6 quintos, y acá fíjense cómo 3 está en contra de IX, no está yendo en una misma dirección, 3 no está yendo así e IX está yendo así, ¿no? 3 no está yendo así, sino está yendo como para encontrarse con IX en contra, en su contra, ¿no? Está yendo así. Entonces nuevamente sería acá negativo 3 por 20 novenos, menos 3 en este caso, porque es negativo sobre 6 quintos más 20 novenos. Ahora, IX, si ustedes hacen todo el cálculo, a mí me sale 60 novenos, menos 60 novenos amperes. Bien, ya tengo entonces esta corriente. Una vez, como yo ya sé cuál es el valor de esta corriente, ya puedo hallar IL1 e IL2. Veamos cómo. Fíjense que esta corriente la he asumido hacia allá, pero me ha salido negativo, entonces en realidad la corriente no sale del nodo como yo lo he asumido, sino más bien está entrando al nodo. Dibujémoslo así. Entonces, para esta parte de acá, este es 2 henrios, hacia acá viene 4 amperios y por acá viene IL1. Este de aquí es 6 amperios, este es 3 henrios y por acá viene IL2, ¿no?
Y como yo he asumido la corriente que va hacia allá y me sale negativo, entonces la corriente en realidad entra al nodo. Entonces, como ya sé el valor de la corriente, yo puedo colocar aquí una fuente entrando al nodo, que es 60/9, ya por teorema de sustitución. Bien, entonces para hallar estas corrientes de acá de forma individual, yo puedo aplicar la fórmula de Carson. Aquí tenemos la fórmula de Carson. Noten cómo tengo inductancias en paralelo. Entonces viene la corriente principal, que la conozco, que es 60/9, y todas las otras corrientes salen. Entonces, si es que está así en el circuito, yo aplico directamente esta fórmula. Entonces puedo, por ejemplo, IL1 es igual a su corriente almacenada, que es 4 amperios. Noten como la corriente principal entra y está de 4 sale. Entonces sí puedo yo no poner aquí positivo. Entonces sería 4 más el L en paralelo de estas dos. 3 por 2, 6, 6 quintos sobre la inductancia que yo estoy analizando, que es 2. Ahora, esta corriente de acá está entrando hacia el nodo, ¿no? Esta corriente está entrando hacia el nodo, la corriente principal. Entonces esto es 60, perdón, mil disculpas, esto no es menos 60 noveno, sino esto es 60 onceavos. Mil disculpas por el error, mil disculpas. Acá sería, ¿no?, 60 onceavos, ¿no?, dado que lo mismo, ¿no? Asumí que viene así, como es negativo, en realidad entra al nodo. Menos la sumatoria de las corrientes, ¿no? La sumatoria de las corrientes. Noten cómo esta entra, esta corriente principal entra y las otras salen del nodo. Entonces así yo estoy sumando esas corrientes. Entonces acá sería 4 más 6, ¿no? 4 más 6. Si ustedes trabajan todo esto de acá, a mí me sale 14 onceavos amperes. Ahora veamos el IL2. El IL2 básicamente es casi lo mismo, lo único que cambia es en el valor inicial del inductor, que en este caso es 6, ¿no?, que está saliendo del nodo, más esto es igual sobre el valor de la inductancia que estoy analizando, que es 3, y esto de acá es igual. Si ustedes hacen la cuenta, a mí me sale 46/11 amperes. Bien, ahora ya hicimos esto de acá, ahora vamos para acá. Noten aquí que yo he asumido nuevamente que la corriente viene así, en esa dirección, pero como es negativo en realidad sale. Entonces, dibujando esta parte, ¿no?, esta corriente de acá, por teorema de sustitución, hacemos lo siguiente. Otra parte del circuito es esta de acá. Estaría saliendo del nodo por teorema de sustitución. Esto es 60 onceavos, perdón, que es 60/11. Ahora viene esta parte de acá. Este es 2 amperios, este de acá es IL3, este es 4, por acá viene 5, este es 5 y por acá viene IL4. Bien, acá ya podemos usar la forma de Carson, ¿no?, solo que vamos a ver si la podemos aplicar directamente. Acá la corriente principal entra, acá la corriente principal sale. Después, ¿qué podríamos hacer acá? Simplemente podríamos colocar esto así, ¿no?, para que se acomode bien a la forma de Carson, menos acá, y la corriente ahora entraría. Entra y estas dos resultantes salen. Bien. Entonces, usando la forma de Carson, en esta sería IL3,
miren cómo aquí entra la corriente principal y aquí sale la corriente inicial. Entonces se cumple con Carson. Entonces acá sería 2 más la inductancia en paralelo, sería 4 por 5, 20, entre 4 más 5, 9, acá sería 20 novenios sobre el valor de la inductancia que estamos analizando, en este caso es 4. Todo esto por esta corriente de acá, que es la corriente principal que entra, ¿no? Que en este caso es menos 60 sobre 11, menos, ¿no?, la suma de las corrientes almacenadas, ¿no? Acá yo estoy asumiendo que todas están saliendo de este nodo, pero miren, acá sale del nodo y esta entra, entonces esto sería 2 menos 5, ¿no? Esto es, dado que menos 5 amperes apuntaría hacia abajo, ¿no?, y ahí sí podría sumar 2, algebraicamente menos 5. Entonces acá sería 2 menos 5, dado que esta no está saliendo del nodo, como acá, ¿no?, todas salen, las corrientes iniciales todas salen, ¿no? Este acá está entrando. Si ustedes hacen toda la cuenta, a mí me sale aquí 7 onceavos amperes. Ahora vamos por IL4. Bien, su corriente almacenada, noten cómo está yendo hacia el nodo. Acá la corriente almacenada sale del nodo, y si sale del nodo lo asumo positivo. Acá está entrando hacia el nodo. Acá entonces si entras en nodo sería menos 5 más esto igual sobre la inductancia que estoy analizando, que es 5, y esto de acá se mantiene. Si ustedes hacen toda la cuenta, a mí me sale menos 60 onceavos amperes. Bien, entonces esto sería el problema. Miren cómo nuevamente la fórmula de Carson nos ayuda muchísimo para poder calcular estas corrientes de acá. Todo es cuestión de darle esta forma de acá, ¿no? Lo que tenemos lo llevamos a este contexto en caso no lo estuviera, y ahí trabajamos. Noten cómo también después que se abre el switch se produce la redistribución de corriente, ¿no? Por ejemplo, aquí había almacenado 4 amperios en IL1, pero después que se abre el switch es 14 sobre 11, ¿no? Hay menos de un amperio aquí, ¿no?, para tiempos mayores que 0. Igual aquí en la inductancia 2 hay 6 amperios, ¿no? Después que abren el switch hay 46 sobre 11, más o menos es 4 amperios, ¿no? Miren cómo se ha reducido la corriente, ¿no? Y eso es por el fenómeno de redistribución de carga, en este caso redistribución de corriente. Bien, eso sería todo. Entonces vamos a otro problema. Bien, vamos a continuar. Nos piden hallar la corriente I1 e I2 para T mayores que 0 de este circuito de acá, ¿no? Esta corriente I, la corriente I1 que pasa por acá, la corriente I2 que pasa por acá. Bien, entonces lo primero que podemos hacer es, como ya hemos visto en problemas anteriores, comenzar a reducir, ¿no?, reducir un poco el circuito. Por ejemplo, este par de inductancias en paralelo las podemos reducir, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer así, ¿no? Aquí, aquí sería 18, 2 henrios. Y acá la corriente inicial, ¿no?, sumaría, sería 6 henrios. Bien. Entonces para T mayores que 0 tendríamos algo así. Esto lo abrimos. Entonces esto quedaría así, más menos 12 e a la menos t, 2 henrios, esto, perdón, 6 amperios, y por acá sería I. Bien, entonces, ¿cómo podemos hallar I? Ya tenemos la tensión entre entre la inductancia equivalente, tenemos también el valor mismo de la inductancia equivalente y
y la corriente inicial equivalente. Entonces procedemos a ver aquí, ¿no?, cómo se relaciona la corriente y tensión en un inductor. Noten que todo sale de esta relación de acá, ¿no? Voltaje en inductancia es la inductancia por la derivada de la corriente sobre el diferencial del tiempo. Observen que aquí se despeja la corriente y se procede a hallar este integral de aquí, ¿no? Donde T sub 0 es cuando se produce el cambio brusco, ¿no? En este caso T sub 0 es igual a 0, en 0 segundos que se abre aquí el switch. Bien, observen también cómo la corriente viene en esta dirección y polariza, o la caída de tensión en la inductancia es más menos, ¿no? Acá también estoy dando que la corriente almacenada en la inductancia es en esta dirección, entonces aquí es positivo, ¿no? Entonces veamos que tenemos aquí. Observen que esto de acá es la tensión aquí en esta inductancia, ¿no? Entonces, para yo tener esta forma de acá, debería yo de, por ejemplo, aquí la corriente va así, entonces este es más menos, y noten cómo estos dos están en la misma dirección, por eso este es positivo con respecto a esto, ¿no? Estos son positivos. Entonces lo que yo debería de hacer para lo de acá, llevarlo a esto y proceder a integrar, ¿no?, y así poder hallar la corriente, tendría que colocar menos y acá y sub 0 en 0 segundos es igual a menos 6 amperes, dado que entre este y este punto está 12 e a la menos t. Ahora sí, más o menos la corriente viene así, la corriente almacenada tiene esta misma dirección, entonces ya puedo aplicar esta integral de aquí. Le estoy dando la forma, por lo tanto aquí yo pondría de acuerdo a esto menos i, ¿no?, que es este de acá, es igual a 1 sobre 2 integral de 0 a t por la tensión almacenada, que es 12 diferencial del tiempo, más la corriente inicial. En este caso, como ya todo está de acuerdo a esto, ¿no?, de acuerdo a las direcciones de corriente y la caída de tensión de acá sería menos 6. Entonces acá sería 12 sale entre 2, 6 por menos 1, procediendo ya a integrar e a la menos t de 0 a t menos 6. Bien, aquí tendríamos menos i igual a menos 6 e a la menos t menos 1 menos 6. Se multiplicamos todo por menos, ¿no?, menos ya 6 e a la menos t menos 1 más 6. Entonces i es igual a este menos c con más 6 se va, me quedaría 6 e a la menos t amperios. Listo, ya tenemos entonces la corriente que pasa por acá. Una vez que ya hemos calculado la corriente, ¿no?, que pasa por acá, ya puedo calcular estas dos corrientes de aquí, regresando a este circuito, porque dado que ya conozco esta corriente, entonces vamos a poner regresando bien, quedaría algo así. L1 3 henrios, 2 amperios y 1, y 2 L2 6 henrios, por acá 4 amperios, y por acá la corriente que hemos hallado, ¿no?
lo que nosotros tenemos, ¿no?, aquí para poder hallar estas dos corrientes de acá, I1 y I2, a partir de esta corriente principal y de sus corrientes corrientes iniciales en sus respectivas inductancias, nos vamos a usar la fórmula de Carson, pero noten que aquí la corriente entra al nodo y las corrientes salen, o para poder usar directamente la fórmula. Entonces acá más bien esta corriente principal sale del nodo y las demás entran. Entonces nuevamente lo que podríamos hacer es cambiarles de dirección. Por ejemplo acá menos 2 menos I1, acá menos 4, por acá menos I2. Bien, entonces ya aquí entra lo que está en azul, ya es directamente aplicable a lo que tenemos acá. Entonces vamos con la corriente I1, que en este caso sería menos I1. Menos I1 sería igual a la corriente almacenada, ¿no?, que sería menos 2, más la inductancia en paralelo, 6 por 3, 18, entre 9, 2, sobre la inductancia por lo que, en la que estamos trabajando, que sería 3, por la corriente principal, que es esta, en este caso es menos I, sería menos 6, menos la suma de estas dos corrientes, ¿no?, entra y estas dos salen, la suma de las corrientes la suma de las corrientes iniciales, menos 2 menos 4. Aquí todo esto sería, ¿no?, si ustedes todo esto lo trabajan y por ejemplo pasan el negativo para acá, ¿no?, entonces sería I1 sería 2, sería menos 2 tercios, menos 6 a la menos t, menos 2 menos 4. Si ustedes hacen toda la cuenta de aquí, a mí me sale 4e a la menos t menos 2 amperios, para t mayores que 0, obviamente. Vamos ahora por la corriente I2, que en este caso sería menos I2, dado que le he cambiado la dirección para que cumpla con la fórmula de Carson. Acá sería igual a la corriente inicial, sería menos 4, más la inductancia en paralelo, sería 2, sobre la inductancia que estamos analizando, 6, y el resto sería igual. Entonces multiplicamos por menos a todo, ¿no?, para quedarnos con el I2, acá sería 4 menos 1/3, acá sería 1/3, ¿sí? Menos 6 a la menos t menos 2 menos 4. Y si ustedes hacen todo el cálculo, a mí me sale 2e a la menos t más 2 amperios, siempre para t mayores que 0. Noten que si ustedes suman I1 más I2, que está en color negro ahorita, I1 hacia arriba, porque ya le cambié el signo aquí, le cambié el signo acá, ¿no?, si suman estas dos, con este se va, les va a quedar 6e a la menos t, ¿no?, que es igual al I que habíamos calculado acá. Bien, eso sería el problema. Entonces noten que aquí todo, digamos que lo que nos ayuda mucho es la fórmula de Carson para este tipo de problemas, ¿sí?, pero hay que llevarlo a la fórmula de Carson, es decir, este nuevo contexto, llevarlo a este contexto de acá, en donde ya conozco sus formas. Bien, vamos a otro problema. Bien, continuando entonces. En este circuito nos piden hallar la corriente I, la corriente I1, la corriente I2, que son las corrientes que pasan por las inductancias respectivas, para t mayores que 0, es decir, después que se abre este switch.
Noten que esta inductancia tiene su respectiva corriente inicial, lo mismo para esta inductancia y lo mismo para esta de acá. Bien, entonces tal como hemos visto en el problema anterior, lo que debemos de hacer aquí, ¿no?, es ir reduciendo. Por ejemplo, reducimos todo esto, tendremos una inductancia equivalente, ¿no?, tenemos su tensión y podemos hallar la corriente por toda esa inductancia equivalente. Entonces veamos. Por ejemplo, acá tendremos una inductancia equivalente, 6 por 3, 18, entre 9, 2, ¿no?, y este par de corrientes en paralelo, 4. Entonces tendremos algo así. 2 henrios, por aquí 4 amperios y por aquí 8 henrios y por aquí, ¿no?, 4 amperios. Y por acá viene I. Bien, ahora para T mayores que 0, acá serían dos inductancias en serie, que sería 10 henrios, ¿no?, la corriente inicial, que es 4 amperios. Esto ya se abrió, la corriente viene así, la corriente que quiero hallar. Y acá sería la tensión más menos 160 E a la menos 4T. Esa es la tensión en la inductancia. Entonces yo quiero hallar la corriente, entonces veamos cómo lo podemos hacer, ¿no? Tal como en el problema anterior, yo tengo esta forma de acá, ¿no?, viene la corriente, la caída de tensión es más menos, la corriente inicial viene así, estas corrientes coinciden. Entonces esto sería la corriente para esta forma de acá, pero acá vemos que esta tensión de acá, ¿no?, cae así, ¿no?, y que más bien esta corriente de acá está saliendo, ¿no?, no está entrando como acá. Entonces tengo que darle esta forma de aquí. Para ello, primero esta corriente de aquí yo lo haría así. Bien, ahora esta corriente de acá, la corriente inicial, está coincidiendo, para esta forma de acá está coincidiendo con esta, ¿no?, y tenemos esta integral de aquí, ¿no?, para hallar la corriente, que es esta de acá. Entonces yo podría hacer esto, cambiarlo a menos 4 amperes. Ahora sí, más menos, la corriente viene así, esta corriente verde viene así, la corriente que quiero hallar, y la corriente inicial viene así también, más menos. Coincide esta dirección con esta, en dirección de esta caída de tensión. Entonces usamos esta relación de acá. Para nuestro caso hemos cambiado la dirección de la corriente, entonces acá sería menos I sería igual a 1 sobre L, o sea 1 sobre 10, integral de 0 a T, voltaje 160 lo podemos sacar, nos queda E a la menos 4T diferencial de T, ¿no? Acá es más la corriente en la condición, la corriente inicial, acá, bueno, acá lo hemos cambiado con menos 4. Bien, este con este se va, me queda 16, a la hora de integrar este menos sale, me quedaría menos 16 E a la menos T de 0 a T menos 4, menos I sería igual a menos 16 E a la menos T menos 1 menos 4. Perdón, este es 4, entonces este es 4T. Perdón, entonces acá sería 4, perdón por el error. 16 entre 4, 4, acá sería. Disculpas por el error. Acá sería menos 4E a la menos T más 4 menos 4. Entonces acá ya puedo multiplicar por el menos, entonces I
vamos a multiplicar por el menos, es igual a 4 perdón, acá sería 4t a la menos 4t menos 1, o multiplicado por menos sería más, entonces y sería igual a 4 a la menos 4t amperios. Bien, ahí lo tenemos, disculpen por el error. Bien, ya tenemos entonces la corriente. Tal como hemos visto en el problema anterior también, si nosotros ya tenemos esta corriente de acá, ya podemos regresar esta inductancia equivalente a esta forma de acá y poder hallar estas dos corrientes que es lo que se nos están pidiendo. Entonces, vamos a ello. Por acá, 3 henrios, 1 amperio y 1. Y 2, 6 henrios, 3 amperios. Noten que esta corriente de acá es la misma que viene por acá, ¿no? Esta corriente de acá viene así también y viene por acá así. Me interesa saber estas dos corrientes. Por acá viene I. Bien, tengo esta corriente, tengo lo demás, ¿no? Y podemos usar la fórmula de Carson para hallar estas corrientes de acá. Pero primero observamos si es que cumple con la forma de Carson, ¿no? Noten que acá la corriente principal entra al nodo y después todas salen, ¿no? Esta corriente sale del nodo y todas entran. Entonces, tal como lo hemos visto en el problema anterior, para que cumpla con Carson, acá sería menos I, por acá menos I1, por acá menos 1 amperio, por acá menos I2, por acá menos 3 amperios. Entonces esta entra y después todas salen, tan igual como en la fórmula de Carson. Esta corriente principal, que es esta, entra y todas las corrientes salen. Bien, entonces aplicamos esto, vamos con menos I1 es igual a la corriente corriente inicial, ¿no? En este caso corriente inicial, ¿no? Menos 1 más el inductor el inductor en paralelo, 6 por 3, 18 entre 9, 2, sobre el inductor que estamos analizando, que es 3, por la corriente principal, la corriente que entra, que en este caso es menos, y en este caso sería menos 4e a la menos 4t, menos la suma de las corrientes, ¿no?, que están saliendo, ¿no? La suma de las corrientes que están saliendo. Acá sería sale menos 1, sale menos 3, que son las corrientes, como aquí dice, las corrientes iniciales. Pues acá sería menos 1, menos 3. Entonces acá I1 sería 1 menos 2 tercios, menos 4e a la menos 4t, menos 1 menos 3. Y 1 entonces acá sería 8 tercios, si es que hacemos todo esto sería 8 tercios e a la menos 4t menos 5 tercios, obviamente para t mayores que 0. Ahora podemos sacar, o vamos a sacar ahora I2, en este caso menos I2 es igual a la corriente inicial, en este caso menos 3, más la inductancia en paralelo, que la inductancia resultante en paralelo, que es 2, sobre la inductancia que estamos analizando, que es 6. Y esto de acá es lo mismo. Menos 1 menos 3. Lo multiplicamos por menos 1 tercio y todo esto igual.
Bien. Si ustedes hacen la cuenta, a mí me sale 4 tercios a la menos 4t más 5 tercios para t mayores que 0. Noten ahora que si ustedes suman estas dos corrientes que ya tienen el verdadero sentido, pues yo lo había asumido en el que estaba puesto en el problema. Si ustedes suman, por ejemplo, 8 tercios más 4 tercios sería 12 tercios, sería 4e a la menos 4t menos 5 tercios más 5 tercios se va, entonces me quedaría esta corriente de acá, ¿no? Ahora, esta I2 de acá yo lo he hallado por Carson, pero ustedes lo pudieron haber hallado, por ejemplo, si yo ya tengo la I1, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este nodo de aquí, ¿no? I1, I2, y entonces si yo ya tengo I1 y ya tengo I, entonces I2 entra al nodo, sería que la corriente que sale menos la corriente que entra. La corriente que sale es 4e a la menos 4t menos I1, que es todo esto de acá, menos 8 tercios e a la menos 4t, perdón, e a la menos 4t, esto de acá, ¿no? Que es el I1, menos más 5 tercios. Entonces I2, si multiplicamos por 3 acá, 3 por 4 y dividimos entre 3 para que no cambien, 12 tercios menos 8 nos quedaría 4 tercios, e a la menos 4t, sí, más 5 tercios, dado que I1 es todo esto de acá. Si yo lo multiplico por menos, ¿no? Me quedaría menos aquí, ¿no? Menos, que es este de acá, y menos con menos, más. Entonces más 5 tercios y esto de acá se suma algebraicamente, me sale lo mismo. También lo pudieron haber visto así, ¿no? Aplicando una ley de corriente de Kirchhoff. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a estos problemas, ¿no? Recuerden, la fórmula de Carson es una muy buena ayuda para este tipo de situaciones, ¿no? Bien, eso sería todo entonces.